Bienvenidos al mundo de las estadísticas. Están por todas partes. Déjenme que les cuente un día típico mío. Me levanto y me fijo en todo lo que consumo, porque resulta que la última vez que me medí el colesterol me dio muy alto. Y aparece mi esposa y me dice, mira, abrigate porque andan diciendo que hoy hay un 90% de probabilidad de chaparrones aislados, con vientos moderados del noroeste. Aparece mi hijo y está preocupado por el promedio de práctica de la lengua que tiene que levantar, si no, no zafa. Busco refugio en el diario y resulta que el dólar sube, la bolsa baja, y que en España hay como 5 millones de parados. Salgo corriendo, prendo la tele, están hablando de que Susana Jiménez hizo no sé cuántos puntos de rating y busco refugio en Facebook. Y se ve que me andan persiguiendo con las estadísticas porque me ofrecen pasajes a Salta. La semana pasada estuve en Salta. Y después hablan de que el candidato no sé cuánto tiene 34% de intenciones de voto para las próximas elecciones y que hay un estudio de la Universidad de Wollongong en Australia que dice que enviar mascotas aumenta la productividad del trabajo en un 15%. Bueno, como se decía en las series de la televisión sobre los marcianos de cuando yo era chiquito, están por todas partes. Nos invaden, nos rodean, nos atosigan, nos amenazan, y a veces la vemos a simple vista y a veces no. Yo me dedico a la econometría, que es una disciplina que se encarga del uso de métodos estadísticos, numéricos, computacionales y matemáticos en la economía, pero en general en las ciencias sociales. La estadística es una disciplina en donde la parte intenta hablar por el todo, como los 15 mililitros, nada más que 15 mililitros de sangre que me sacaron para medirme el colesterol, como les contaba, o los nada más que 2.600 hogares que se utilizan para medir el desempleo en la capital federal y el Gran Buenos Aires, que dan cuenta de los más o menos 4 millones de hogares que hay en esa región. Hay estadísticas de todos tipos, colores, olores. Hay estadísticas chiquitas, fáciles de entender, como las que usaron para medir el colesterol, pero hay otras que son inmensas, como las que hace falta mirar para monitorear la salud social y económica de un continente. Este año con mis amigos Leonardo Gasparini y Martín Sicóbes, editamos un libro justamente sobre problemas de medición de pobreza y desigualdad en América Latina, y tuvimos que mirar una monstruosa base de datos de más de 1.200 millones de puntos, que incluyen observaciones de cientos de miles de familias para toda América Latina, para muchos pedidos. Así como hay estadísticas voluminosas, increíblemente grandes, hay otras que son sutiles, como las que se utilizan para medir las actividades ilegales o ocultas. Sutiles porque no tiene mucho sentido andar diciendo, a ver, escriban este formulario, cuántos delitos cometió o cuánto es que le está evadiendo al fisco, pero justamente desde el poder de las estadísticas, una estadística bien diseñada, tiene que iluminar algo acerca de esas actividades. Lo que hicimos con un grupo de colegas hace unos años es encarar un estudio muy grande sobre medición de la economía oculta en Argentina. Oculta quiere decir ilegal, como los robos, el contrabando, pero también incluye las actividades que son perfectamente legales, pero no tienen por qué pasar por las encuestas, como las reparaciones hogareñas de fin de semana, dar charlas TED o en la tarea de las amas de casa. Lo que hicimos es usar un método que se llama de discrepancias entre consumos e ingresos. Funciona más o menos así. Imagínense que yo veo salir de un supermercado a dos familias y que más o menos compraron lo mismo, o sea, tienen lo mismo en el changuito del supermercado, pero que resulta que una está declarando ingresos más bajos que otra en las encuestas. Entonces esto podría ser tomado como una pequeña evidencia de que hay una familia que le está ocultando algo a las encuestas. Lo que hicimos nosotros es, y lo que hacen los estadísticos, no es pararnos en la puerta de los supermercados, sino utilizar una encuesta muy, muy grande, que es la encuesta nacional de gastos de los hogares,
que se realiza en Argentina cada 10 años, y eso nos permite monitorear los patrones de consumo, los patrones de gasto de todo un país. En base a este método, encontramos que el tamaño de la economía oculta más o menos ocupa el 24% del volumen de la actividad económica en Argentina. Así como hay estadísticas chiquitas, grandes, sutiles, hay otras que quizás son un poquito más graciosas o sorprendentes, como las que se utilizan para medir el impacto que tiene la educación sobre los salarios. Piensen en el siguiente problema, intentar ver cuánto rinde en términos de salarios terminar una carrera universitaria como la que muchos de ustedes están haciendo, en comparación con dejar la trunca un año antes. Lo que estaría buenísimo poder hacer es observar un montón de gente que termina una carrera universitaria, seguir hacia el mercado laboral, ver cómo le va en términos de sus salarios, después meterlos en la máquina del tiempo, en la de la película Volver al Futuro, retrotraer el tiempo atrás más o menos un año, pero impedir que la gente termine la carrera universitaria, mandarlos al mercado laboral y ver cómo les va en términos de salarios. Frente a la imposibilidad trivial de contar con la máquina del tiempo, lo que se hace en estadística, bueno, si no podemos mirar personas idénticas, miremos personas parecidas. Ahora, el problema con eso es que corremos el riesgo de empezar a comparar peras con manzanas, porque las personas pueden diferir no solo en cuánta educación tienen, sino que también pueden diferir en que son más gordas, más flacas, más altas, más inteligentes y cosas difíciles de controlar. Entonces lo que hemos hecho es llevar el argumento al extremo, si se ríen es porque están viendo dos gemelos. ¿Bien? Gracias. Llevar el argumento al extremo y entrevistar gemelos monocigóticos, o sea, genéticamente idénticos. Lo que hicimos fue sumarnos a un estudio que se hizo en la Universidad de Princeton y entrevistar 512 pares de gemelos monocigóticos idénticos. Esto se hizo en el Ohio Twins Festival, que es uno de estos eventos mega bizarros que parecen ocurrir nada más que en Estados Unidos, donde van hermanos como Ron y Don, de 60 años, vestidos de marinerito, a cantar canciones y a jugar al golf, y en el medio nosotros los perseguimos y les pasamos formularios. En base a esa comparación de personas idénticas, de peras con peras, calculamos que más o menos sin el agregado, como todo en estadística, un año extra de educación rinde un 12% en términos reales, o sea, descontando la inflación. Es mucha guita. O sea, piensen que cualquier inversión medianamente conservadora, tanto acá como en Estados Unidos, rinde mucho menos. Lo que tienen en común todas las estadísticas que les conté, las grandes, las chiquitas, las sorprendentes, las ridículas, es que todas manejan algún tipo de imprecisión, una suerte de error estadístico. Error no en el sentido de que hay alguien equivocándose, sino que es una imprecisión que surge de que estamos mirando la parte y no el todo. En el mismo sentido que yo permití que me miren el colesterol en la sangre con 15 mililitros y no hice un escándalo porque no me sacaron toda la sangre, o que el desempleo en el Gran Buenos Aires se mide nada más que con 2.600 hogares y no con 4 millones de hogares. La estadística plantea una simplificación conveniente. Conveniente en el siguiente sentido: si me preguntasen qué edad tengo ahora, diría 47 años, aun cuando todos sabemos que no es cierto. O sea, no es que esté la sala llena de todos mis familiares o que me esté quitando la edad a lo Mirta Legrand, sino que en realidad tengo 47 años, 11 meses, 28 días, 7 horas, 14 minutos, 20 segundos, pip, pip, pip. Los que sacaron la cuenta se dieron cuenta que el lunes es mi cumpleaños. Muchísimas gracias. O sea que en definitiva es una simplificación conveniente para que podamos hablar. O sea, en ese mismo sentido es que la estadística plantea una simplificación útil. Piensen en la matemática que aprendimos en la primaria y en la secundaria. Siempre que cometemos alguna imprecisión, algún error, nos sacaban algún puntito de la prueba. Mientras que la matemática clásica no tolera errores, la estadística vive de los errores. Si no estuviésemos dispuestos a tolerar errores estadísticos, el desempleo en Argentina
se puede medir nada más que cada 10 años. Es cuando se hace un censo, que es lo que involucra al todo, y es justamente una estadística bien diseñada, en forma inteligente, la que permite que tengamos medidas de desempleo medianamente confiables, más o menos 2 o 3 veces por año. En definitiva, la estadística nuevamente plantea un balance entre aquello que es útil, pero impreciso, versus aquello que es preciso, pero inabarcable. Contaba Jorge Luis Borges, en su cuento sobre el rigor en la ciencia, de un grupo de cartógrafos de antaño, de un imperio, que habían desarrollado tal grado de pericia, que en algún momento hicieron un mapa del imperio que era tan grande como el imperio. Y termina Borges diciendo que fue rápidamente abandonado a las inclemencias de los inviernos, y agrego yo que no por errado, sino por inútil. En definitiva, le quiero dar una bienvenida al mundo de las estadísticas, de los datos, de las proyecciones, de las estimaciones, como una reacción inteligente a este terrible barullo informativo que hablan estos tiempos de Internet. La estadística plantea una nueva forma de mirar la realidad, en donde las imprecisiones son el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar por tener medidas confiables del rating, del clima, del colesterol, de la desigualdad y de la pobreza. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Fue instructivo? ¿Hay alguien vivo ahí? Sí, dicen. Bueno, espero que le hayan entendido al caballero argentino. Es que había partes en las que hablaba muy rápido, dicen. Ah, sí, sí. Pero bueno, simplemente lo que quería era que se fijen en la utilidad de las estadísticas como tales. Él sacó varios aspectos interesantísimos, y antes de ver el siguiente video, que ya es en sí la estadística como tal, a ver si logro... Ya. Tomar varios puntos que son importantísimos dentro de esta charla de estadística que el joven acaba de dar, pero los conceptos y eso lo dejamos para el siguiente video. Pero bueno, dice que la estadística vive de los errores, o sea que nada es preciso si solo tomamos una parte de algo. A ver, si ustedes ven a una persona y no le ven todo el cuerpo, solo le pueden ver la mano, ¿podrían saber cómo es esa persona? Físicamente es imposible. Viendo una parte no se puede comprender el todo. Eso es más o menos cómo juega la estadística. Pero hay un problema. El asunto es que nosotros a veces, cuando la información es demasiada, solo necesitamos un pedacito de esa información para comprender el tema en sí. Es como cuando a ustedes les mandan a hacer un trabajo y hay miles de millones de información. Ahora, por ejemplo, sobre el COVID. Hay tanta cantidad de información que les faltaría una vida entera para analizar todo ese tipo de información. O sea, se demorarían 100 años solo en repasar toda la información que actualmente existe sobre el COVID. Pero cuando les mandan a hacer un trabajo, ¿qué hacen ustedes? Solo ven una parte, la parte que quizás más les interese, que quizás más importante sea. Y eso es una parte del todo. De eso vive la estadística. Una parte del todo. Es simplemente porque a veces demasiada información termina siendo irrelevante. También dice que se debe hacer una simplificación útil. Es decir, si estamos midiendo la pobreza de un país, no vamos a ir a un barrio donde solo hay ricos a preguntarles a los ricos si les falta dinero, si pueden comprar de todo, porque ellos les van a decir sí. Entonces van a decir, este es un país rico. O no van a ir a una parte excesivamente pobre a preguntar a ver si les alcanza para comer. La mayoría o todos dirán no. O sea que
la visión sería que es un país extremadamente pobre. Entonces, los juegos los medios de comunicación suelen jugar con este tipo de cosas. O sea, ellos van a un barrio donde se está muriendo un montón de gente y dicen, se está muriendo todo el mundo. Eso sucedió en Guayaquil y eso ustedes en los medios informativos lo han de haber visto. Van a los barrios donde se está muriendo mucha gente y dicen, aquí se está muriendo todo el mundo. Es falso. En Ecuador, muchísimas provincias ni siquiera lo habíamos notado. Pero más o menos ese es el juego que hay que tener cuando se trabaja con la estadística. La estadística es una ciencia por sí, ¿de acuerdo? Usa muchísima matemática y por eso están en mi hora de matemáticas viendo estadística, pero en general la estadística es una ciencia de por sí y es extremadamente útil, muy, muy útil. Ya lo veremos eso en el siguiente video, el cual lo vamos a poner a continuación. Así que vamos para allá. La estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en dos grandes ramas que son la estadística descriptiva e inferencial. La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ellas se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis. El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentra la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales. Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500 y finalmente Carlos de 8.000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4.500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2.000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2.000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango. Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población.
En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media, y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. En resumen, este tipo de medidas nos permitirán saber qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis. Fácil, ¿verdad? Por último, dentro de la estadística descriptiva encontramos las medidas de forma o de distribución, que nos permiten ubicar gráficamente cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Esto se da de acuerdo con la frecuencia de valores que se tengan sobre una variable determinada. Para esto, nos basamos en la famosa campana de Gauss, que nos permite ubicar gráficamente dónde se concentra el mayor porcentaje de la población. Hagamos de cuenta que se tienen los datos del cociente intelectual de 100.000 personas, seleccionadas al azar, y queremos dibujar su distribución. En este caso, una representación gráfica podría ser esta campana, donde el eje Y nos va a indicar el porcentaje de personas y el eje X el cociente intelectual. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el 68% de los datos se van a ubicar entre los cocientes 85 y 115, que es lo esperado. Mientras que los valores por encima y por debajo de la media van a representar el 28% de nuestra población, que en sumatoria serían un 95% de las personas en estos rangos. A medida que el valor se separa, tanto negativa como positivamente de la media, va a haber un porcentaje menor de población. Es decir, en este caso, el 0.1 de la población tiene el cociente intelectual por debajo de 55 puntos, lo que vendría siendo un retraso mental profundo, mientras que por el otro lado, el 0.1 de la muestra estudiada presenta un cociente intelectual por encima de 145 puntos. Siempre se espera que nuestros datos en una investigación tengan una distribución de esta forma, lo que es conocido como normalidad. Sin embargo, no siempre es así. Las medidas de distribución que estamos discutiendo nos ayudan a entender estas distribuciones. La primera de ellas es la simetría, que en el ejemplo anterior nos dice que la agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la media aritmética. Si hay una distribución diferente, se va a hablar de asimetría, que podría ser una campana de esta forma, la cual vamos a llamar asimetría positiva, que en el ejemplo anterior nos indicaría que hay una mayor proporción de valores de cociente intelectual por encima de la media. Y en el caso que exista simetría negativa, sería mayor la proporción de participantes con cociente intelectual bajo. La última medida de distribución es la kurtosis, la cual se basa en el análisis de la concentración de datos que están cercanos a la media. Entre más cercanos, la kurtosis será más grande, que gráficamente se verá más apuntada, y si es pequeña, se verá más achatada. Es decir, que por ejemplo, en este gráfico, la línea azul nos indica que hay mayor cantidad de datos cercanos a la media, mientras que la campana roja nos dice que hay una mayor cantidad de datos separados de la media. Existen tres tipos de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Para que haya una distribución estadística normal, se espera que la kurtosis sea mesocúrtica. Ahora bien, para trabajar todo este tipo de datos nos vamos a valer de diferentes valores, sean cualitativos o cuantitativos. Para profundizar en ellas, puedes ver nuestro video explicativo que aparece en el siguiente link. Listo. Juliana, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya, listo. Bueno, espero que hayan tenido una idea más o menos
más o menos rápida de lo que es la estadística y de su utilidad. Es que el ser humano no podría realizar miles de cosas si no fuera por la estadística. Es tan importante, más o menos les voy a explicar cómo, en dos casos se puede decir, ordinarios, no para nosotros, sino para la gente que se dedica, por ejemplo, a hacer productos masivos. Vamos a suponer que ustedes son los representantes de alguna empresa de jeans y desean poner al mercado una nueva variedad de jeans, un pantalón, como ustedes quieran diseñarlo, pero necesitan, antes de coger y hacer una enorme inversión para crear miles de jeans, necesitan hacer una pequeña muestra en ciertos sitios. Por ejemplo, se escogen sitios en casi todas las ciudades del mundo y se mandan, digan ustedes, unos 200 jeans a cada sitio. Digamos que hacen 2.000 jeans y mandan 50 y ven la reacción del público al ver ese nuevo jean. Obviamente hacen una especie de publicidad y luego, si el jean desaparece muy rápido, quiere decir que ellos pueden hacer una inversión en masa y crear miles de jeans. ¿Por qué? Porque tiene muchísima, que la gente le gusta mucho. Y cuando a la gente le gusta mucho eso, ya saben, es moda y todo el mundo quiere comprar o quiere tener algo de eso. Entonces crean algo en masa. Pero ¿qué pasa si estas empresas no hacen ese tipo de cosas? Les voy a comentar esto fue a nivel mundial, no sé si ustedes lo conocen, yo creo que la mayoría no lo conocerá, pero bueno, resulta que a Adidas llegó un chico, un diseñador de zapatos. Y bueno, este chico hizo unos zapatos o diseñó unos zapatos que a todo el mundo, al menos en la cuestión interna de Adidas, les gustó muchísimo. Eran muy cómodos, según ellos era muy simpático. Y por problemas ajenos a la misma empresa, invierten $1.000 millones en esos zapatos. Es decir, los hicieron en masa. $1.000 millones. Dicen que Adidas no llegó a recaudar ni $2 millones por la venta de esos zapatos. O sea, el chico hizo que la empresa Adidas, que es un gigante, pierda $1.000 millones en 6 meses. Si la estadística fuera no funcional, no se hiciera este tipo de trabajos, pero Adidas perdió porque perdió su visión de cómo se hace un negocio de este tipo. No se puede crear por crear las cosas. Uno tiene que buscar la manera de medir estadísticamente un negocio. La mayoría de negocios que quiebran es justamente porque no tienen una estadística real y concreta del negocio al cual se van a dedicar. Entonces, la estadística, como si es una de las ramas más importantes, no de la matemática. La estadística se sirve de la matemática para funcionar. Es simplemente que a nivel sociocultural necesitamos de la estadística porque necesitamos hacer un muestreo de las cosas. Vamos a suponer que ustedes quieren vender salchipapas en algún sitio y se ponen en una esquina. Pero resulta que por ahí no pasa nadie y a la mayoría no le gustan las salchipapas. Entonces, si ustedes cogen y hacen 200 salchipapas y se quedan con eso ahí, por no haber hecho un muestreo, la estadística se caracteriza por los muestreos, pierden absolutamente todo su negocio. Esto pasa por cientos en nuestras sociedades, lastimosamente, y por eso se les da este tipo de clases, para que ustedes tengan una idea de que las cosas hay que hacerlas con pensamiento. La estadística lo que les da es el conocimiento, es una herramienta que les permite servirse de ellas para establecer cierto tipo de negocios, pero también para conocer el mundo en que se desenvuelven. Este video de Facebook decía que eran 14 millones los que estaban actualmente conectados a Facebook en el 2013. Ahora son
1.400 millones los que se conectan a Facebook. Así que, como ven, las cosas han cambiado un poco desde que se hizo ese video. Pero bueno, entonces, el proyecto que va a venir mañana es bastante sencillo, la verdad. Lo único que vamos a hacer es de la estadística descriptiva, no la inferencial. ¿De acuerdo? La estadística descriptiva es la que nos da la herramienta matemática para que luego entre en funcionamiento la estadística inferencial. La estadística inferencial es la que da la opinión y la que dice lo que hay que hacer. La descriptiva es el uso adecuado de la herramienta de matemática para conocer los datos. Pero como les dijo en uno de los videos el primer caballero que les hablaba, la estadística vive de los errores, ¿de acuerdo? Se alimenta de ellos. No es que la mayoría de gente dice la verdad sobre su vida. Ustedes saben que en este país, como en todos los países del mundo, la gente defrauda al fisco, es decir, no pagan los impuestos mintiendo sobre lo que realmente ingresan como empresa. Entonces, eso es parte de la estadística, es decir, vive de un error, pero a veces esos errores son muy, muy grandes, pero en general la estadística se alimenta de los errores, pero ya les digo, la mayoría no son involuntarios, la mayoría de los errores son simplemente porque por ejemplo, si ustedes tienen a 1000 personas y quieren saber si a todos les gusta la carne, no van a entrevistar a las 1000 personas porque tienen una hora. En una hora tienen que saber si las 1000 personas les gusta la carne. Entonces, ¿qué hacen? Cogen y solo entrevistan a 20. Y de acuerdo a esas 20 personas se hace una estadística sobre las 1000 personas. Entonces, obviamente va a haber un error de cálculo, pero ustedes en esas 20 personas ya más o menos calan si realmente les gusta la carne. Si, por ejemplo, de las 20 a las 15 les gusta la carne, saben que es un efecto muy favorable sobre las 1000. Pero vamos a ver, no van a ir a un grupo de vegetarianos a decir les gusta la carne. Entonces, esos son los errores que uno comete a veces. O sea, hay que buscar bien el grupo sobre el cual se va a trabajar para saber un dato real. Bien, espero que estas clases les haya parecido interesantes por lo menos, pero lo que vamos a ver nosotros es, no vamos a ver los conceptos de estadística y nada de eso, vamos a dedicarnos directamente a la parte descriptiva de la matemática y vamos a hallar lo que es las medidas de tendencia, que ya las vieron, las medidas de tendencia central.